¿Cómo podemos empezar a emprender? Yo sé que muchas personas tienen la inquietud de cómo yo empiezo a emprender, cómo puedo empezar a emprender mi negocio, cómo puedo empezar a andar esa idea de negocio que yo tengo. Y hay muchas cosas que te dicen en los cursos, en seminarios, en talleres, expertos, de cómo tienes que hacer estas cosas. Sin embargo, muchas veces estas personas están equivocadas. ¿Por qué? Porque muchos de estos expertos, de estas personas que te muestran ese camino de cómo emprender, realmente nunca han emprendido un negocio. Entonces, no es lógico que una persona que no tiene la formación, el conocimiento, la experiencia, venga a decirte cómo tú tienes que emprender, ¿cierto? Cómo tienes que hacer un negocio. No tiene ningún sentido. Es como si tú tuvieras alguna enfermedad o algo y vas con el médico, pero ese médico no está titulado o no tiene la experiencia, ¿cierto? No te va a dar el mejor consejo del mundo. Entonces, lo que tienes que hacer en este momento es acallar esas voces, empezar a dejar de escuchar todas estas personas que te dicen esto o lo otro que tienes que hacer, no escuchar esa información y empezar a mirar realmente en tu interior qué es lo que a ti te apasiona. Empieza por encontrar tu pasión, empieza por buscar realmente qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a ti te apasiona. Muchas personas fracasan en el mundo del emprendimiento porque no sienten pasión realmente por lo que están haciendo. Entonces se van a equivocar porque no sienten pasión, y si no sientes pasión nunca vas a poder avanzar en tu camino al éxito, en tu camino de emprender con éxito. Por eso es muy importante que empieces a reevaluar internamente cuáles son esas cosas que a ti te apasionan, para con eso que te apasiona, ahí sí empezar a mirar si puedes ser susceptible de emprender. Entonces ya hemos visto que hay muchas cosas que te dicen muchas personas que realmente no tienen ni idea de cómo emprender. Ahora, ¿cuál es la metodología adecuada? Eso es lo que yo te voy a hablar en este día de hoy, en este live. ¿Cuál es esa metodología adecuada, aprobada, que realmente va a funcionar? Eso es lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Listo? Entonces, habiéndote dado esta introducción, vamos a empezar a hablar ahora sí acerca de cómo emprender con éxito. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de cómo emprender con éxito cuando tú apenas estás comenzando, no sabes qué hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Primero, empieza a mirar cuáles son esas actitudes, cuáles son esas cualidades que tú tienes. Hazte un examen de cuáles son tus capacidades, cuáles son tus cualidades, qué es aquello para lo cual tú eres realmente bueno. Aunque tú no lo creas, tú tienes muchas capacidades, muchas habilidades, muchas cosas que puedes aportar al mundo. Tienes mucho valor. Allá afuera en el mercado están necesitando muchos conocimientos, muchas habilidades que de pronto tú tienes y las estás subestimando y no las estás valorando. Esas habilidades, ese conocimiento, esa capacidad es lo que tú puedes llevar al mercado y empezar a rentabilizarlo, ¿cierto? Empezar a tener un flujo de ingresos. Por eso, lo que tú tienes que hacer para emprender con éxito es empezar en primera instancia a mirar para qué eres bueno, qué se te da mejor a ti, qué es lo que te gusta, cuál es tu pasión. No necesariamente tienes que ser el mejor haciendo eso, pero sí tienes que sentir pasión, tienes que sentir esa necesidad en tu interior de que te motiva todos los días a hacer eso. Eso que tú harías gratis, así no te pagaran por ello, ahí es donde están las cosas buenas. Buenas noches, Hasbladis. Ahí es donde están las cosas buenas que tú puedes empezar a hacer para emprender con éxito. Esa pasión que tú sientes, eso si a ti te gusta escribir, si a ti te gusta cantar, si a ti te gusta el deporte, ¿cuál es tu pasión? Empieza encontrando tu pasión, porque cuando tú empiezas a encontrar tu pasión, cuando empiezas a encontrar las cosas para las cuales tú eres bueno, ahí hay oro. Esas son las cosas que realmente vale la pena emprender. La mayoría de la gente fracasa porque empieza a montar negocios, empieza a poner
a copiarse de los negocios de otras personas porque creen que si ellos les está yendo bien con ese negocio y lo montan, automáticamente te va a ir bien con eso. Y estás muy equivocado si estás pensando así. Tú tienes que hacer un análisis interior primero y mirar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuál es tu pasión, qué es aquello que te gusta. Y esto, hay una filosofía japonesa que se llama el Ikigai. Lo puedes buscar en internet, Ikigai, I-K-I-G-A-I. Y eso lo que te va a ayudar es a encontrar cuál es la cosa para la cual tú eres mejor, ¿cierto? Va a buscar de una manera equilibrada cuál es tu pasión, qué es lo que se te da mejor, cuáles son tus habilidades, y haciendo un cruce de toda esa información te va a dar luz sobre cuál es la mejor cosa que tú podrías hacer como un emprendimiento, ¿cierto? Algo que se enfoque o que se encamine a tu propósito de vida, que es lo más importante. Ahora bien, ya dimos ese primer paso. Supongamos que ya tú tienes un propósito definido, que ya encontraste eso que te apasiona, eso que te gusta. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que tú tienes que empezar a construir una máquina de hacer dinero. Una máquina de hacer dinero. Empezar a rentabilizar esas capacidades, ese conocimiento que tú tienes o esas habilidades latentes que hay en ti, ¿cierto? ¿Cómo se construye esa máquina? Tú tienes que empezar a sumar capital humano, empezar a sumar recursos, pensar como un empresario, ¿cierto? Pensar no como una persona que tiene un autoempleo, como una persona que va a estar toda la vida haciendo lo mismo, sino pensar en cómo maximizar ese emprendimiento que tú tienes. Entonces tienes que empezar a sumar gente, tienes que empezar a sumar recursos, y en la medida en que tú sumas todo eso, tu negocio va a empezar a crecer porque tú lo estás apalancando con dinero, con tiempo. Y seguramente en este momento tú te estás preguntando, pero bueno, eso suena muy bonito, pero ¿cómo yo puedo empezar a hacer eso? ¿Cierto? ¿Cómo yo puedo empezar a conseguir dinero? ¿Cómo yo puedo empezar a conseguir gente para traerla a mi negocio? Lo primero que tienes que hacer es tener muy claro qué es lo que tú vas a hacer, cuál es tu visión, hacia dónde te encaminas, porque si tú tienes claro qué es lo que tú quieres lograr, es mucho más fácil que tú le vendas esa idea para conseguir empleados, para conseguir inversionistas, es decir, para ir estructurando tu modelo de negocio, ¿cierto? Entonces, número uno, establecer el propósito para lo que tú eres bueno. Número dos, empezar a construir tu máquina de hacer dinero, empezar a construir tu negocio, empezar a estructurar ese negocio, ¿cierto? ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que empezar a apalancarte con personas que se sumen a tu negocio, con empleados, con gente que te ayude a sacarlo adelante, y empezar a buscar recursos, ya sea con los bancos, ya sea con inversionistas. Pero esto no lo vas a poder lograr si primero no tienes un norte claro, qué es lo que tú quieres lograr, porque al final lo que tú estás vendiendo es un proyecto. Al inicio, cuando aún no tienes nada, lo que tienes es un sueño, lo que tienes es un proyecto, ¿cierto? Entonces, ese proyecto, ¿cómo lo vas a vender? Los inversionistas o las personas que creen en ti realmente no le están apostando a ese negocio, porque es algo que todavía apenas está arrancando, ¿cierto? Le están apostando es a ti. Están apostando a ti como persona, como lo que tú eres, como lo que tú has logrado, como lo que tú proyectas que puede ser. Entonces ahí es donde tú tienes que mostrar esa credibilidad, esa fortaleza, esa seguridad de que tienes claro cuál es el norte, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. Si tú tienes las cosas claras, hacia dónde vas, cuál es tu objetivo, es mucho más fácil que puedas vender esa idea, es mucho más fácil que puedas empezar a estructurar ese proyecto, porque ideas de negocios hay todos los días en el mundo. A mí me llegan muchos mensajes por mis redes sociales mostrándome la última idea de negocio. Y cuando yo les pregunto, ¿ya tienes un equipo? ¿Ya tienes esto más estructurado? Pues las personas simplemente no lo tienen. Creen que por tener una idea ya van a conseguir recursos, ya van a tener éxito en los negocios, y están totalmente equivocados. Las ideas no sirven de nada sin la ejecución. Tienes que ponerte a ejecutar, a probar esa idea en el mercado, a mirar, a recibir feedback, ¿cierto? Si tienes una idea de negocio, empieza a montarla, no te quedes reflexionando tanto ni meditando tanto. Sí, prepárate, sí, fórmate, sí, estudia. Yo soy de los primeros que apoyo todo eso,
pero paralelamente a eso tienes que montar, tienes que probar, ¿cierto? Tienes que poner al ruedo esa idea de negocio y recibir feedback. Es la única manera. Tú te puedes quedar pensando, teorizando, analizando y al final te vas a quedar así y nunca vas a hacer nada. Tienes que mojarte, tienes que meterte en la cancha y empezar a jugar ese partido, ¿cierto? Y es la única manera en que vas a empezar a aprender. Que vas a empezar a aprender acerca de este mundo del emprendimiento, de los negocios. Yo llevo más de 7 años como emprendedor, como empresario, y nunca lo hubiese podido lograr si no me hubiese metido a jugar el partido, a empezar a probar, ¿cierto? A empezar a jugar mis cartas y a ver cómo me iba, ¿cierto? En ese juego de recibir feedback. He cometido muchos errores, me he equivocado, pero de esos errores he aprendido y esa es la única manera en que tú vas a aprender. Por más libros, por más cosas que estudies, por más talleres que veas, por más educación que tú consumas, nunca se va a equiparar a tú ejecutarlo, ¿cierto? A tú llevar a la praxis, a la práctica tu idea de negocio, lo que tú estás haciendo. Entonces, fórmate, pero también pon en práctica inmediatamente, lo más pronto posible que tú puedas poner en práctica tu idea es digamos, lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque si te equivocas, porque si fracasas, pues lo vas a hacer de una vez prontamente y ya vas a aprender de los errores y ya la próxima vez que lo hagas te va a ir muchísimo mejor. Pero tienes que empezar a ejecutar las ideas, empezar a poner en práctica eso. Las personas más exitosas son personas que en muchos casos, los grandes multimillonarios, son personas que ni siquiera acabaron sus estudios universitarios, porque ya tenían tan claro su negocio, pusieron en práctica eso y les fue espectacular porque empezaron a aprender, ¿cierto? A medida que iban probando en el mercado sus ideas y todo eso, aprendían, corregían lo que tenían que corregir y seguían creciendo. Entonces, ya me fui un poquito por las ramas, pero volviendo al tema, íbamos en el primer paso para emprender era encontrar tu propósito, ¿cierto? El segundo paso era empezar a desarrollar ese negocio como una empresa, ¿cierto? Estructurarla, salir de esa mentalidad de empleado, de autoempleado, empezar a pensar que tienes que sumar gente a tu proyecto, que tienes que empezar a sumar recursos a tu proyecto y empezar a pensar en el largo plazo. Otro gran problema que hay en Latinoamérica, en las personas que emprenden, es que no han emprendido bien un negocio y ya quieren ver los resultados, ya quieren sacarle dinero, ya quieren explotar el negocio y así tampoco va a funcionar. ¿Por qué? Porque un emprendimiento, un negocio necesita tiempo. Lo más probable es que en los primeros meses o en los primeros años, si llegas al punto de equilibrio en el negocio, te ha ido súper bien. Lo más probable es que pierdas dinero en el primer año, en el segundo año, en el tercer año y así. ¿Por qué? Porque aprender, ¿cierto? Posicionarte en el mercado cuesta. Adquirir clientes cuesta dinero. Conseguir clientes cuesta dinero. Entonces vas a perder probablemente en esos primeros años en que tú le pongas, aunque le pongas todo el corazón, aunque trabajes mucho, es probable que pierdas dinero en esos primeros años. Pero adivina que cuando tú empiezas, adquieres ese conocimiento, pagas, digamos, ese costo de entrar en el mercado, de empezar a conseguir clientes, llega un momento en que esa inversión que tú hiciste empieza a retribuirse, ¿cierto? Entonces ya pasa un periodo donde tú pasas esa curva de la muerte en la cual se quedan muchos emprendimientos y ya tu empresa, tu negocio empieza a ascender, empieza a posicionarte en el mercado y ya la experiencia, ya el tiempo empieza a jugar en tu favor. Y acá hay otro consejo que te quiero dar y es que concéntrate, enfócate en una sola cosa, en un solo negocio. Hay muchos emprendedores que nuevamente escuchan a muchas personas que dicen, no, tienes que tener 6, 7 empresas para que te vaya bien y eso es basura, eso no tiene ningún sentido. Tú tienes que, para que tengas éxito, tienes que concentrarte en un negocio en particular, enfócate en un nicho de mercado, empieza a crecer ese negocio porque ¿cómo vas a poder desarrollar varios negocios al tiempo que sean exitosos? Es imposible porque estás dispersando tu atención. Mejor enfócate en un negocio en particular. Listo, ahora al final voy a responder algunas preguntas, pónganlas ahí.
y ya les voy, al final las voy a leer y les voy a contestar. ¿Listo? Entonces, enfóquense en un negocio en particular y adquieran maestría, la experticia en ese negocio. No coman cuento de que tienen que emprender varias cosas a la vez. Hay muchas personas que no tienen dinero o medio han montado un negocio y ya están sacando el dinero del negocio para montar otros negocios o para invertir en otras cosas o en redes de mercadeo, en negocios de forex, de trading, de todo eso. Entonces tienen su atención tan dispersa que a la final no terminan haciendo nada, no terminan realizando nada, ¿cierto? Porque si tú tienes tu atención dispersa en tantas cosas, es imposible que puedas alcanzar la maestría en una sola cosa. Miremos, por ejemplo, Bill Gates, el hombre más rico del mundo, tiene una empresa, ¿cierto? Microsoft, que sí, que de ahí salen muchos otros negocios, pero tiene una sola empresa, una sola compañía y de ahí salieron todas las demás cosas. Entonces, enfócate en construir un negocio, en desarrollar la experticia, el conocimiento, que tú seas el referente del mercado, y eso toma tiempo, ¿cierto? Te va a tomar tiempo, te va a tomar dinero, te va a tomar esfuerzo, pero la única manera de hacerlo es enfocándote, es enfocar tu atención en todo eso para que tú puedas alcanzar ese nivel de que tengas esa experticia, ese dominio en la materia que tú tienes, ¿cierto? Por ejemplo, si tú estás en el negocio de los restaurantes, si estás en el negocio, si estás en la educación, en el sector que tú estés, tú lo que tienes que procurar es convertirte en el experto, en el referente, ¿cierto? O estar por lo menos ahí en el top de los referentes de ese mercado, de ese negocio. Ahora bien, una de las maneras más adecuadas para empezar a hacer esto es empezar a brindar mucha información de lo que tú eres, de lo que tú provees, ¿cierto? Empezar a brindar mucha información al mercado. Hoy, el consumidor de hoy odia comprar, bueno, y esto ha sido siempre a lo largo de la historia, pero lo que sí quiere el consumidor es que tú lo ayudes, que le brindes mucha información, mucho conocimiento, y esta es una de las maneras más mágicas, más importantes, en que tú puedes empezar a expandir tu negocio. Empieza a brindar muchos servicios, mucha información, empieza a hacer las cosas que las otras empresas, que las otras personas no están dispuestas a hacer por tus clientes. Empieza a brindarles un valor diferencial, un valor agregado. Empieza a diferenciarte y a ser radicalmente diferente en lo que tú ofreces. Empieza a diferenciarte del mercado. Hay una estrategia que utilizan muchas empresas de éxito, que es la estrategia del océano azul. Y la estrategia del océano azul, ¿qué es? Es empezar a mirar en un mercado, ¿cierto? Cualquier mercado. Te voy a poner el ejemplo clásico de esto, que fue el Circo du Soleil, que antes los circos, ¿cierto? Eran simplemente para niños, donde habían espectáculos de animales, era un espectáculo infantil donde había animales, entonces uno pagaba un boleto que era muy económico, porque era para los niños para ver esos espectáculos con animales, con payasos y este tipo de cosas. Entonces la gente que se inventó el Circo du Soleil le cambió el enfoque, y el Circo du Soleil es un circo que es para adultos, ¿cierto? Donde no hay animales, donde son personas nada más, malabaristas y este tipo de cosas, y el público que va es un público adulto que lógicamente paga más dinero por ese boleto. Entonces eso es lo que tú tienes que empezar a mirar, cómo yo puedo reinventar un mercado, ¿cierto? Algo que ya está, qué cosa le agrego, qué cosa le quito, cómo yo invento un nuevo mercado. Ahora, si quieres un ejemplo más contemporáneo, ahora mismo hay un mercado que está en auge, que es el mercado que se ha dado con el tema de la pandemia, del coronavirus. Todos los días salen noticias de inventos, de cosas, de productos que salen nuevos, porque se ha abierto un mercado nuevo donde los productos de bioseguridad, de salud, de telemedicina, de todo este tipo de cosas están en pleno auge, ¿cierto? Pero no tienes que esperar a que surja un nuevo mercado, sino que tú puedes coger un mercado actual. Esto lo hizo también Apple en su momento, cuando lanzó el iPhone en el 2007. Todos los celulares eran iguales, ¿cierto? Con su teclado y su cosa. Y Apple sacó el primer smartphone, digamos, comercial, que era masivo, que tenía muchas características en ese momento súper innovadoras, que era prácticamente tener tu computadora en la palma de tu mano. Entonces eso se volvió en ese momento un océano azul, porque era un mercado nuevo que se había creado en ese momento, que era el mercado de los smartphones, ¿cierto? Los teléfonos inteligentes.
Entonces eso es lo que tú tienes que empezar a mirar. Es una de las maneras más innovadoras y mucho más eficaces de tú emprender, ¿cierto? Empezar a mirar cómo tú puedes construir un océano azul. ¿Listo? Entonces íbamos en el primer paso, que era desarrollar tu propósito. El segundo paso era empezar a construir un negocio apalancándote con personas, apalancándote con dinero, estructurar una empresa de verdad que no dependiera de tu tiempo, empezar a desarrollar una estrategia, en lo posible una estrategia de océano azul que te permita a ti posicionarte en un mercado nuevo. Y en el tercer paso, que es el paso más importante que tienes que seguir, es que no desangres a tu negocio, que no le saques dinero a tu negocio. Todo el dinero que produzca tu negocio, cuando tú ya avances y pases ese valle de la muerte, donde se quedan muchísimas empresas ahí, cuando tú pases ese valle de la muerte, tú tienes y tu negocio empiece a generar utilidades, empiece a generar ingresos, con ese dinero, por favor, no te lo gastes en otras inversiones externas al negocio, no te lo gastes en otras cosas, reinviértelo en tu negocio. Si a tu negocio tú le metes $1 y sale $1.30, esos 30 centavos vuélvelos a reinvertir en tu negocio y ya verás cómo ese negocio va creciendo. Y ese es uno de los grandes secretos de las personas que han logrado construir negocios exitosos, negocios gigantes. ¿Por qué? Porque estas personas saben el valor de reinvertir todas las ganancias que tiene su negocio en el mismo negocio. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen muchos emprendedores, especialmente en Latinoamérica? El negocio bien no lo han puesto bien cuando ya le están sacando dinero, cuando ya quieren tener un estilo de vida mucho más alto, ¿cierto? Empiezan a comprarse un carro más costoso, una casa más costosa, empiezan a gastar más o sacan el dinero para invertir y lo invierten en otras cosas que a la final terminan perdiendo el dinero. Entonces, eso está totalmente mal. El secreto es que el dinero que sale del negocio tú lo reinviertes totalmente en el negocio. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el negocio sea tan grande, hasta cuando el negocio, la empresa sea tan masiva que solamente con el ingreso residual que te dé la empresa tú tengas una calidad de vida excepcional, ¿cierto? Entonces lo que tienes que hacer es reinvertir constantemente el dinero en tu negocio para que el negocio se vaya expandiendo. Puedes invertir en marketing, en publicidad, ¿cierto? Puedes invertir también en consultores que te ayuden a mirar cómo puedes reconfigurar tu negocio para que siga creciendo, para que siga expandiéndose. Puedes invertir contratando más personal para aumentar las ventas, en investigación y desarrollo, en muchas cosas que tú puedes invertir, para que tu negocio siga creciendo, se siga expandiendo y se siga consolidando con el tiempo. Porque las empresas son entes vivos, las empresas se llaman personas jurídicas, ¿cierto? Entonces las personas necesitamos alimentarnos, necesitamos una serie de cosas para mantenernos en salud. Asimismo, las empresas también necesitan eso, necesitan estar constantemente actualizándose, constantemente innovando, constantemente mirando hacia el futuro. Aquí te voy a dar un último hack, un último bonus extra, aparte de estos 3 pasos para que tu empresa despegue y puedas construir un emprendimiento exitoso. Y es que tú como líder, como CEO, como empresario, como fundador de la empresa, tu único trabajo, el más importante después de que ya tú montaste tu empresa y te convertiste en ese gran vendedor que le vendió esa idea a todas las personas, tu único trabajo más adelante tiene que ser la visión, o sea, hacia dónde va a ir la organización en el futuro. Porque todos tenemos 2 empresas, la empresa de hoy que tiene los problemas de hoy, que tiene las dificultades de hoy, y la empresa del mañana, que esa empresa todavía no ha llegado, pero tienes que estar trabajando hoy en esa empresa, porque si tú no trabajas hoy, va a llegar un momento en que lo que tú estás haciendo actualmente deje de ser relevante, deje de ser vigente, entonces ya tú dejas de ser competitivo. Si no eres competitivo, pues obviamente te vas a morir, tu empresa se va a morir, porque ya no es una empresa competitiva, porque ya no es una empresa rentable, no es una empresa que se reinventó en el tiempo y al final se va a acabar. Y después nos preguntamos por qué se quiebran las empresas, por qué se acaban las empresas, porque no se ven venir los tiempos de cambio, ¿cierto? Porque no se ven venir las tendencias, cómo el mundo va cambiando, cómo el mundo va evolucionando y se quedan ahí, se quedan haciendo los mismos procesos, las mismas cosas.
y ya eso ya no es algo exitoso, ya de pronto eso es algo que ya lo hacen las empresas fracasadas, ¿cierto? Ya no es algo competitivo, esa es la palabra, no es algo competitivo en el mercado. Por eso, tu única función cuando tu empresa ya está consolidada es mirar la visión, mirar hacia dónde va la compañía y empezar a trabajar en esa empresa del futuro y dejar la operatividad, porque si tú estás operando, haciendo actividades dentro de tu empresa, no lo vas a poder hacer bien. Tienes que tratar de reducir al mínimo la operatividad de la empresa y empezar a delegar, ¿cierto? Un secreto de los grandes líderes, de los grandes empresarios, es que delegan la mayor parte de las responsabilidades, ¿cierto? En un equipo de trabajo, en líderes que se encargan ya de velar por la operatividad de la empresa, por velar por la contabilidad, por la administración, por las ventas, por todo ese tipo de cosas. Y tú, como líder, tienes que enfocarte en el futuro de la organización, en mirar en qué se va a convertir la empresa en el futuro. Y las empresas que se han mantenido en el tiempo es porque han tenido grandes momentos de crisis a lo largo de su historia y se han tenido que reinvertir, convertirse en empresas diferentes, ¿cierto? Y hay muchísimos casos de empresas que han tenido que surtir este proceso de reinvención tecnológica, de reinvención de sus procesos, de reinvención de su visión, de lo que son, porque si no, desaparecerían con el tiempo. Te voy a dar un ejemplo muy puntual. Samsung, esta empresa de tecnología de punta, a que no adivinas cómo empezó. Esta empresa empezó vendiendo frutas, pescado, en un mercado por allá en Corea, ¿cierto? Entonces mira cómo empezó el modelo de negocio. Era prácticamente algo de frutas y verduras y algo de comestibles, ¿cierto? Entonces así empezó Samsung. Y mira lo que es hoy en día Samsung, un conglomerado de corporaciones que produce de todo, celulares, todos los equipos electrónicos, televisores, lavadoras, y no solamente eso, sino astilleros, microprocesadores, en fin, una serie de un conglomerado de empresas de muchos sectores diferentes. Entonces, las empresas tienen que irse reinventando en el tiempo para no perder vigencia, para poder mantenerse ahí y seguir avanzando, ¿cierto? Y seguir creciendo. Entonces te voy a dar el resumen de todos los puntos. Número uno es que encuentres un propósito, ¿cierto? Una pasión, que encuentres para lo que tú eres bueno. Y esa es la primera parte, ¿cierto? Encontrar ese propósito, eso para lo que tú eres bueno. Y es muy probable que si tú emprendes un negocio con base en eso, te vaya muy bien porque es algo para lo que tú eres bueno o porque es algo que te gusta, por lo que tú sientes pasión. ¿Listo? Entonces, en el segundo punto era empezar a apalancar esa empresa con personas, con capital, con gente. ¿Listo? En el tercer punto era empezar a tener esa visión hacia el futuro, empezar a construir esa visión de la organización del futuro y utilizar también la estrategia del Océano Azul para enfocarte en un nicho de mercado. ¿Listo? Entonces estos son los pasos que tú tienes que hacer para construir un emprendimiento que no solamente sea un emprendimiento, sino que sea una empresa que crezca y que se consolide en el tiempo. Voy a leer una pregunta que estaba por aquí. Vamos a ver. Listo. Ahí dice que emprender con deuda es muy bueno. Quizás sea un factor de que muchos negocios no superen el año de creación. Listo, que emprender es como tener un bebé, dice Robert Kiyosaki. Sí, total Andrés, es así, pero yo creo que emprender con la necesidad es mucho mejor que emprender de pronto cuando tú tienes muchos recursos o capital. Está esta idea errónea de que necesitamos dinero para hacer dinero o que necesitamos dinero para montar empresas o negocios. Y realmente hoy en día lo que necesitamos son habilidades, son conocimientos, ejecutar las ideas. Hoy en día hay muchas opciones de financiación. Lo que tenemos que tener es las ganas, la motivación y ojalá que si estamos en una situación de esas donde hay escasez, utilicemos esa situación para apalancarnos, ¿cierto? Para decir, por esta razón es que yo tengo que emprender. Yo creo que hoy en día el emprendimiento no es algo que reservado para algunas personas nada más, sino que es algo en lo cual todas las personas deberían estar pensando en este momento, porque el empleo cada vez es más escaso, cada vez es más difícil.
Y no es culpa ni del gobierno ni nada de eso, sino que los tiempos van cambiando y en este momento hay una disrupción tecnológica muy grande, donde ya muchas cosas que antes hacían los seres humanos ya están siendo automatizadas. En este año se viene con todo el tema de la 5G, que es la hiperconectividad de todas las redes. Está lo de la inteligencia artificial, donde ya muchas personas no van a ser necesarias porque esta inteligencia artificial con los robots y todo eso va a empezar a sustituir muchos campos de trabajo. Ahora bien, también se van a abrir muchas oportunidades de empleo, es cierto, pero el problema con esto es que si tú eres un empleado continuamente vas a tener que estar capacitándote y de pronto hasta cambiando de empleo por algo totalmente diferente a lo que tú hacías. ¿Por qué? Porque hoy en día, cada vez los cambios son más acelerados, son mucho más rápidos, ¿cierto? Entonces, si estos cambios son tan abruptos, tan disruptivos, las personas no tenemos el tiempo suficiente para adaptarnos. Tendríamos que estar en todo momento actualizándonos para un trabajo específico y de pronto cuando ya tú te terminas de actualizar para eso, ya eso ha sido automatizado, ya no está vigente. Entonces lo que hay es otra oportunidad, ¿cierto? Entonces es muy desgastante y muy difícil porque ya las personas están compitiendo con la inteligencia artificial, con la tecnología y digamos, los software, esta tecnología no se cansa, ¿cierto? No se agota, trabaja 24/7 y no se queja, no hay que pagarle nómina, nada de eso. Entonces yo creo que el camino más inteligente en este momento es empezar a emprender, empezar a construir esa máquina que te empieza a generar ingresos, empezar de pronto a desarrollar una marca personal, a vender lo que tú haces, tus conocimientos. Si de pronto no tienes ningún activo tangible que tú puedas vender, si no te es fácil en este momento conseguir dinero, lo primero que tú puedes hacer es empezar a vender tus servicios en línea, lo que tú sepas hacer, si tú eres contador, si tú sabes de marketing digital, lo que tú sepas hacer, ponlo en línea, empieza a vender tus servicios, empieza a construir una marca personal, empieza a volverte un referente de tu sector. Y es una manera muy sencilla donde, si te das cuenta, necesitas cero dinero, sin mucha inteligencia, muchas habilidades, mucha capacidad de vender. Y cuando desarrollas esas habilidades y si lo haces, te va a ir muy bien. Y es una de las maneras más óptimas de empezar a emprender para que empieces a generar ingresos y luego con esos ingresos ya ahí sí, cuando tú empiezas a acumular ingresos, puedes empezar a construir de pronto una empresa más grande y a desarrollar un negocio de pronto mucho más grande, mucho más robusto de otras cosas, ¿cierto? Y aquí ya para ir finalizando, te quiero aclarar un concepto que es totalmente erróneo, lo hablé un poquito al principio del live, que es que mucha gente que habla de finanzas personales, que habla de negocios, de libertad financiera, te vende esta falsa idea de que tienes que tener 7 fuentes de ingresos, de que tienes que tener 7 empresas, 7 compañías, y esto es muy desgastante, esto es algo que te va a hacer perder el foco. Yo lo que te sugiero es que te concentres en desarrollar un negocio, una empresa, una compañía, que la crezcas, que reinviertas todo el capital, que fue el último bonus que te dije ahorita en los puntos que hablábamos, que reinviertas todo ese capital para que la empresa crezca, para que la empresa se haga masiva. Y una vez que la empresa se haga masiva, vas a ver cómo con el ingreso residual de la empresa tú vas a poder tener libertad financiera, vas a poder vivir una vida ilimitada, una vida de ensueño. Entonces, esta es la manera adecuada de hacer las cosas, esta es la manera de emprender. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, si tienen alguna pregunta, no sé, de negocios. En las ventas, ¿cómo buscar ideas de océano azul? ¿Cómo buscar ideas de océano azul? Bueno, uno puede ser muy innovador. De hecho, ahorita en este momento, no sé si han dado cuenta en las noticias, hay muchas innovaciones que están sacando muchas personas en muchas cosas. ¿Por qué? Porque es que ante la necesidad, ¿cierto? Cuando hay una necesidad latente, cuando sí o sí tienes que hacer algo, surge ese espíritu inventivo del ser humano, de qué me invento. Y aquí en Colombia mucho más, que los colombianos somos echados para adelante, siempre nos inventamos algo. Entonces, para empezar a hacer esas estrategias de océano azul en las ventas,
Yo te digo que empieces a hacer un análisis de mercado. Mira lo que otras personas de tu sector estén haciendo. Mira qué están haciendo ellos. Empieza a mirar. Mira unos 10 referentes de tu mercado y mira qué están haciendo ellos. Y mira qué nicho o qué cosa no están atendiendo de la manera correcta. Qué cosa de pronto se les ha escapado ahí y ahí hay una buena oportunidad para tú empezar a vender. Obviamente, hoy en día lo que tú tienes que tener es múltiples canales de ventas y es algo que yo siempre digo, es algo que dejé hoy en un video que hice de ventas, está aquí en mi canal, en mi cuenta de Instagram, lo puedes ver, es el último post que dije sobre ventas. Son tres estrategias de ventas que dejé ahí en mi último post, las puedes ver. Y lo que te aconsejo para que esas ventas de Océano Azul se den de una manera rápida, se den de una manera muy fluida, es que tú le brindes múltiples canales de atención al cliente. Que si el cliente te quiere comprar por WhatsApp, que le vendas por WhatsApp. Si es por teléfono, por teléfono. Si es por redes sociales, por redes sociales. Adecúate y bríndale todos los canales que tú puedas a tu cliente. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay muchas plataformas de comercio electrónico en el mundo, pero hay una en especial que es la que más vende en todo el mundo y es Amazon. Y hay una estrategia muy sencilla que ellos utilizaron y que pocos competidores han copiado. Y es algo que parece algo muy obvio, pero es algo que los ha hecho crecer exponencialmente. Entonces, ¿qué es eso de Amazon? ¿Qué es eso que hacen ellos? Ellos le facilitan mucho la vida al cliente. Ellos tienen una cosa que se llama pague con un clic. Entonces, ustedes saben que hay varios pasos para hacer una venta electrónica, ¿cierto? O una venta física. Entonces, lo que ha hecho Amazon es simplificar todos esos pasos en un solo paso. Tú vas a Amazon, coges un producto y le das clic ahí en comprar y ya, o sea, si tú no quieres comprar más, ya él te lleva a una ventana donde ya tú vas a hacer el checkout, donde tú vas a pagar, ¿cierto? Entonces, esa sola estrategia parece una pendejada, pero eso le facilita tanto la vida al cliente que eso le ha representado a Amazon miles de millones de dólares en ventas. Y es algo que otras plataformas de comercio electrónico no han hecho. Entonces, a eso me refiero yo, listo. Entonces, mostrar múltiples canales de atención al cliente para facilitarle la vida al cliente. Como el cliente tiene muchas opciones de compra hoy en día, él le va a comprar al que le ofrezca de pronto lo mismo o un poquito más y que le dé una facilidad muy directa de interactuar con él, ¿cierto? Un puente de comunicación muy directo, muy rápido. Él no quiere perder el tiempo comprando cosas. Facilítale la vida y eso te va a ayudar mucho. Vamos a ver otra pregunta por aquí. Me tocó desistir de mi pasión porque me endeudé demasiado ya que no me daba las ganancias esperadas, pero quiero retomar mi pasión. ¿Qué me aconsejas? Tulio, te aconsejo que seas perseverante, que seas persistente. El secreto del éxito de las personas que han logrado posicionarse en el mercado, desarrollar su pasión, es la perseverancia. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos futbolistas de pronto nosotros vemos todos los días que tienen ese sueño de ser futbolistas, de ser grandes deportistas? ¿Y cuántos se convierten en un Messi o en un Cristiano Ronaldo? Muy pocos, ¿cierto? Hay futbolistas que de pronto de barrio o llegan a las divisiones inferiores de un equipo y ahí se quedan y ahí mueren. Y de pronto abandonan su sueño y ahí quedó. Pero hay otros como Cristiano Ronaldo que son el jugador número uno mejor pagado del mundo. Y eso tiene una razón, y no es que Cristiano Ronaldo o que Messi, que ellos sean superhumanos o que sean otras personas. La razón, y es una razón muy poderosa, ¿qué los hace a ellos diferentes? Es la persistencia, es la dedicación, es la consumación a su sueño. ¿Cierto? Cristiano, si ustedes conocen la historia de él, es una persona súper humilde de Portugal, no tenía nada en la vida. Yo creo que si ustedes cualquiera de nosotros hubiese visto a Cristiano joven, nadie hubiese dado un peso por él. Pero él tenía esa pasión del fútbol, ¿cierto? Y se dedicaba día, noche, y todavía hoy en día lo sigue haciendo, aunque tiene 34 años, creo que 33, 34 años, sigue siendo un deportista top de élite por la dedicación, ¿cierto? Cuando los compañeros ya han terminado el entrenamiento, él sigue entrenando. Cuando todavía es de madrugada, él se levanta a entrenar. Él tiene un equipo de personas, de entrenadores para él, ¿cierto? Que lo entrenan a él
en velocidad, en todas las cosas. Un equipo de gente, unas 10, 12 personas nada más concentradas en Cristiano, que no es que se las dé el equipo, ni el Real, ni la Juventus, ni nada de eso, sino que él las paga y él invierte en sí mismo, ¿cierto? Él busca a esas personas, a ese equipo, para él seguir subiendo su listón, para él seguir subiendo su nivel. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo eso? Sé perseverante, no desfallezcas en tu propósito. Si esa es tu pasión, adelante, sigue con eso. Esfuérzate más, dedícate más, inviértele más horas. La maestría en algo se logra cuando uno tiene 10.000 horas. Eso es muchísimo trabajo, es muchísimo tiempo. Entonces, si esa es tu pasión, enfócate en esa única cosa, pero hazlo con toda tu dedicación, con todo tu esfuerzo, y ya verás que antes o después vas a conseguir los resultados. Eso es algo inevitable. Cuando uno siente pasión por algo y trabaja y se sacrifica y hace sus sacrificios, ¿cierto? La palabra es sacrificio, de sacrificar de pronto placeres momentáneos o tiempo de pronto que de pronto tienes que sacrificar de tu familia o de fiestas o de muchas cosas. Cuando tú haces esos sacrificios y te enfocas en tu propósito, al final lo vas a lograr. Lo logras porque tú alcanzas la maestría, alcanzas la experticia. Al final la dedicación, la perseverancia rinden frutos y rinden resultados, y hay muchísimos ejemplos en el mundo de que así es. ¿Listo? Entonces no sé si hay alguna pregunta adicional ya para finalizar. Emprendimiento, negocios, finanzas, cómo emprender, cómo crear empresas. Bueno, yo creo que eso ha sido todo. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado este live. Voy a tratar de resubirlo en YouTube para de pronto las personas que no se alcanzaron a verlo. También lo voy a dejar aquí en Instagram, que eso dura un día nada más, entonces para que estén ahí pendientes. Síganme en todas mis redes sociales, @JuanPedroSan, búsquenme en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales, en Facebook, que estoy subiendo contenido casi todos los días. En YouTube tengo 13 conferencias, 13 o 14 conferencias que están ahí de diferentes temas, de temas de emprendimiento, de temas de ventas, de temas de finanzas. Conferencias que son pagas, las tengo ahí gratuitas porque quiero ayudar a mucha gente en esta época. Entonces mírate esas conferencias, que hay mucha información valiosa ahí sobre cómo emprender, sobre cómo vender, sobre cómo ser un líder, y muchas cosas ahí que te van a ayudar. Entonces empieza a educarte, empieza a formarte, que eso te va a ayudar mucho en tu camino como emprendedor. Y si quieres ir todavía mucho más lejos, ir por más, en mi página web www.juanpedrosa.com vas a encontrar mucho contenido, muchos cursos, talleres, y si quieres una consultoría conmigo también la puedes comprar ahí. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, muchas bendiciones. Mi nombre es Juan Andrés Pedrosa. Espero que les haya gustado este live. Un abrazo, feliz noche y bendiciones para todos. Hasta pronto.